Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto enorme saludarlos. Yo soy Dani Ferrer, doctora honoris causa en neurociencias, arte, criminalística y criminología, como lo saben ya. Y hoy les voy a dar una perspectiva bastante ascendente sobre las psicopatías. Vamos a iniciar con algunos temas. Les voy a proporcionar estrategias de superación de violencia psicopática y aunado pues una explicación bastante científica desde este concepto de la neurocriminología para que puedan entender por qué el cerebro del psicópata es diferente. Les recomiendo obviamente que visiten todos los videos que ya les he compartido con anterioridad para que ustedes puedan tener esta visión global y más completa de lo que envuelve la vida de un psicópata. Para mí pues es prioritario que ustedes conozcan todas las características de un psicópata para que ustedes como supervivientes de estas violencias psicopáticas puedan entender, procesar y sepan exactamente cuál es el daño que les han dejado. Al mismo tiempo, les quiero compartir cuáles son los perfiles que más acechan estas tipologías. He mencionado las tipologías saludables, las tipologías empáticas van a ser las más afectadas por estos tres tipológicos tóxicos, que es tipológico 1, 3 y 5, al que yo denomino quinto enfermizo. Ya les he dicho por qué. Voy a decir como neurocientífico, en toda esta experiencia que yo llevo ya desarrollando métodos y modelos e investigaciones bien profundas sobre el cerebro de estos individuos que son psicópatas, pues nos encontramos con que tienen ciertas áreas específicamente dañadas o averiadas. Este es el lóbulo frontal, el lóbulo prefrontal, la zona temporal, la amígdala, la zona amigdalar, el hipotálamo y todas estas interconexiones que tienen incluso se ven desde la glándula pineal porque el fundamental proceso que ellos no supieron superar y porque no pudieron es haber sido creados bajo una concepción y preconcepción toxificada y como les he mencionado, esto ustedes no lo van a poder modificar con buenas intenciones respecto al psicópata porque nos encontramos con una tipología de alta toxicidad que tiene predominancia por la aniquilación de los demás seres vivos y entonces la transgresión de las garantías fundamentales que tanto se han venido luchando para que prevalezcan desde Organización de las Naciones Unidas. Estas anormalidades se encuentran en áreas fundamentales que les van a hacer tener mal juicio, poco freno moral, mala adaptación a los entornos, esto cuando nace la envidia en ellos, y obviamente tenemos otros conceptos que son mal gestionadas estas áreas y entonces les hacen perder la vergüenza o les hacen perder ese criterio de correlación con los humanos para coexistir positivamente y se crea el cinismo. Y obviamente existe un área fundamental que los neurocientíficos estudiamos dentro de ciertas incisiones que se realizan en el cerebro de psicópatas, como las que existen en el área temporal, y ahí nos vamos a encontrar con anormalidades en cuanto a la constitución celular de sus neurotransmisores, que tienen un recubrimiento, lo que los hace que toda la actividad axonómica pues se dé negativamente porque no van a transferir la información de la manera correcta y de este modo los psicópatas van gestando o generando nuevas relaciones de interconexiones dañadas con deficiencia y la habilidad de haber memorizado. Esto quiere decir que sus nuevos tejidos neuronales, los que vayan creando día con día, el psicópata pues ya los trae dañados y ninguna terapia psicológica va a poder modificar porque esto sería como llevar a una persona de cabello ondulado a terapia para que su cabello estuviese liso. Es de esa manera que el amor o una terapia no pueden modificar exactamente todo esto que los psicópatas tienen como deficiencias axonómicas. Nos van a dar anormalidades en cuanto a las respuestas que vienen debilitadas desde su tronco encefálico. Por esto que un psicópata va a mutar todas las veces que pueda para adaptarse a un medio para lograr su objetivo, que es dañar o aniquilar al prójimo. Programas de hábito-conducción no son suficientes para que un psicópata deje de dañar al prójimo y a los demás, porque obviamente ya son cuestiones que traen en una predisposición por el nacimiento. Y otro que es la hábito-conducción de los primeros años de vida. Ustedes no pueden regresar el tiempo para prevenir que el psicópata que conocieron se dañe. ¿Esto qué quiere decir? Que ya está dañado, es una configuración que ya se hizo por estas cualidades que les menciono respecto a la memoria, es decir, cuando estos circuitos toxificados forman parte de su nuevo tejido neuronal en su neurodesarrollo. Es decir, que como un arbolito que crece de cierta manera, pues el psicópata creció con esta configuración y modificarlo, pues de cierta manera habría que tener intervenciones mucho más fuertes que ya están datando intervenciones como el neurohumanismo clínico que va directo a la electricidad celular y obviamente de esa manera llega a la actividad neurológica porque obviamente como especialistas en el tema, las personas que nos dedicamos al cerebro de los humanos tenemos que trabajar de una manera pues clínica.
Los psicópatas están presentando dificultades en sus neurotransmisiones y es por esto que muchos psicópatas son poco inteligentes, son irresponsables, pierden el control y también obviamente van a tener estas percepciones irreales donde se generan, aunado a la mitomanía, cleptomanía, el ataque por el prójimo, van a tener estas neurotransmisiones averiadas. Obviamente cuando se presentan estas anomalías, ustedes tienen que aplicar contacto cero. Ustedes conocen en sus vidas a un psicópata, pero principalmente ustedes se olvidan que estaban en un camino a un trayecto que los iba a llevar y tenía como destino el éxito personal. Entonces el psicópata, como una intersección averiada, se atraviesa para generar averías en tu camino directo con el éxito. Es por esto que el contacto cero es primordial, que lo mantengan y que no claudiquen para que ustedes puedan continuar con ese camino al éxito que ya venían trazando desde antes de conocer al psicópata. Es decir, que el psicópata se puede presentar como un obstáculo en tu vida profesional, en cuanto a cuestiones de salud y otros asuntos anímicos y demás que se vienen presentando tras conocer a estos agentes de violencia. Muchos de los psicópatas nacen en entornos de pobreza debido a que una mala nutrición de los padres va a generar la creación de nuevos individuos con problemas en el tronco encefálico por esta desnutrición y mala administración de los procesos celulares. Me refiero a toda esta actividad sináptica donde la glucólisis forma parte fundamental de una memoria genética, se va a transferir mitocondrialmente y de esta manera muchos de los individuos que son psicópatas pues tienen en su neurodesarrollo problemas de salud justamente con estos procesos que no pueden procesar lo dulce en sus vidas. Es por esto que también pues, nos encontramos personas que ustedes o varios clasificarían como amargados, porque esto es realidad. Celularmente no procesan bien el dulzor de la vida. Es un hecho innegable que muchos psicópatas provienen de estos entornos donde hubo gran cantidad de carencias en su formación y obviamente pues esta formación deficiente va a crear deformidades en todo su tallo neural y por lo mismo las neurotransmisiones ya van a venir, como les mencioné, con este recubrimiento que va a impedir el fluido correcto de la electricidad cerebral y por esto mismo los psicópatas pues se comportan de una manera completamente distinta a la tuya. Es prioritario que tú prestes atención a los consejos que te voy a dar a continuación sobre cuáles son los perfiles que acechan los psicópatas. Generalizando, vamos a ver cuál es este historial del psicópata. También vamos a darte consejos de estructuración cuando el psicópata es parte de tu familia y obviamente te voy a hablar sobre las familias de los psicópatas, celotipia y demás acciones que ellos tienen en contra de las personas a las que ellos acechan. Quiero puntualizar algo principalmente iniciando con este asunto de las percepciones irreales. Para eso yo he creado mi iniciativa Real Perceptions Dinero Orange, porque el área insular que los psicópatas tienen afectada se va a ver manifestada en ataques a las personas, obviamente que van o vienen naciendo de una observación, un juicio, un quebrantamiento posterior a un ataque que ellos ya planearon, porque el área insular es el área que gestiona la economía y los afectos. Después viene el área prefrontal y el lóbulo frontal, donde se están gestando las percepciones, que es algo que los psicópatas tienen deficiente de sentido común. Entonces, vamos a encontrarnos que muchos psicópatas tienen percepciones irreales del dinero y de la vida en general. Esto ya se los he ejemplificado varias veces. Toda vez que un psicópata se encuentra ante un evento, en lugar de reaccionar como una persona con su tallo neural normalizado en electricidad, pues obviamente su electricidad les va a mandar señales que traen ellos de aprendizaje desde la preconcepción y el neurodesarrollo, y las van a aplicar en contra de las personas con este sentir de un resentimiento específico por gente que le gusta el placer o le gusta disfrutar o que ellos los perciben como gente muy feliz. Existen también muchos psicópatas que entran en la paranoia y también se sienten el centro de atención de todas las personas que ellos mismos están acechando. Esto quiere decir que se pueden ofender con cosas irreales que no están sucediendo. Esto porque el psicópata está buscando en este objetivo pretextos o motivos para dañar o para cobrarse un asunto que alguien más no le debe. Estas percepciones irreales por anomalías del pensamiento, pues obviamente se van a ver manifestadas en deseo de obtener lo que el prójimo tiene, porque ellos tienen la percepción de que el prójimo es de su propiedad, porque debido a este poco freno moral, ellos cosifican a los individuos en su alrededor y entonces se sienten ser dueños y los poseen, a pesar que obviamente ellos ni siquiera tengan relaciones con el psicópata, pero cuando ya hay una relación con el psicópata, pues de una manera mucho más agudizada te va a querer poseer. Estas percepciones irreales hacen muchísimo daño a todos los entornos porque empiezan por actos pequeños en círculos particulares
que terminan desembocando en un asunto de materia global. Es por esto mismo que Organización de las Naciones Unidas desde hace ya varios años definió a la violencia como una pandemia que tenemos que hacernos responsables de erradicar. Ese es también cuando el psicópata ha observado a su presa, pues obviamente va a mimetizarse. Por eso es que cuando les narro sobre estas espirales, les digo que el psicópata primeramente aparenta, ha observado a su víctima y entonces tras haberla observado va a aparentar mimetizarse con ella, porque generalmente van a escoger gente que tiene lo que ellos no. Y esto pues nos vamos a personas que son superiores en varios aspectos al psicópata, y el psicópata se va a tener que poner por encima de esos niveles. Es por esto que el psicópata va a menospreciar, a desdeñar, a criticar, a minimizar y a querer anular a la persona que eligió como presa, porque la sienten con un poder muy grande. Obviamente cuando esto sucede y las personas empáticas, es decir, todas estas víctimas o blancos de psicópatas, pues no se dan cuenta de cómo llega la persona con malas intenciones, y entonces ustedes creen que llega alguien de su nivel o incluso superior a ustedes a hacerles el favor de hablarles. ¿Cuántos de ustedes no sintieron en un principio que el psicópata era una persona magnífica porque se presentaba ante ustedes como alguien superior? ¿Cuántos de ustedes lo notaron? Y cuando después termina la relación, se vienen dando cuenta, se vienen enterando que el psicópata era por mucho pues deficiente, ¿verdad? El asunto prioritario a mencionar es cuando en esta mimetización existe envidia. Envidia en el cerebro es un video que quiero tú que veas. Tiene todo este dato de cómo sucede el proceso de cada evento y cómo lo percibe un psicópata. Es importante para mí también mencionarte que los psicópatas están apoyados por un entorno que los favorece, y muchas veces este entorno es apoyado por amigos o familiares que obviamente los engrandecen para que tú te sientas pues inferior a ellos, y de esta manera ellos y su grupo obtengan lo que tú tienes y lo que ellos te quieren quitar, porque están sintiendo envidia por algo que tú posees, que incluso pudieras ni siquiera haberte dado cuenta de que es. Muchas personas a veces, cuando no tienen una autopercepción correcta de sí mismos, se van a sentir devaluados porque quizás vengan arrastrando otro tipo de violencias. Es importantísimo que tú te veas con todas las cualidades positivas que tienes, porque si fuiste blanco de un psicópata, es probable que seas una persona muy brillante. Cabe mencionar que muchos de ellos tienen altas capacidades, son personas con otra cosa que es algo importante para mí mencionar, la doble excepcionalidad. Pueden haber personas con alta inteligencia y superdotación y algún déficit como o altas capacidades con otro déficit de atención, por ejemplo, o pueden tener dislexia o cualquier circunstancia que de repente los haga ser blancos aún más fuertes de estas personas. Hay otros que tenían realmente una visión completa del éxito, pero que no supieron medir el peligro ante el que estaban, porque se encontraban ante una persona de alta peligrosidad. El psicópata no es una gente, una persona que solo tire mala onda o mala vibra, sino que son personas que se encuentran dentro de círculos delincuenciales. Tú tienes que prestar atención a no estar cerca de ellos. También cuando el psicópata es pareja y quiere por posesión a su pareja, pues vamos a encontrarnos con que nos presentan cuadros de celotipia, otra patología que pues claro que no es correcta, pero que vienen haciendo de la envidia. La envidia que ellos sienten por cómo sus parejas llaman la atención, pues obviamente los carcome por dentro y les nacen deseos de querer aniquilar a esa persona por esa brillantez que poseen. Y obviamente muchos de los psicópatas les van a levantar falsos, esto porque lo hacen para acentuar y exagerar que ustedes son llamativos, y para que ustedes tengan miedo de ser llamativos, o les hacen pagar las consecuencias por ser llamativos. Es decir, que también hay psicópatas que les dan golpizas a sus parejas para que aprendan a no ser tan llamativos, o que los castigan a través de otros asuntos cuando les quitan sus pertenencias o los atacan económica y patrimonialmente, o cuando existe una campaña de difamación, todo para que esta persona no logre fluir en el mundo con su completa brillantez con la que ha nacido y por la cual tiene derecho a expresarla. Generalmente las víctimas que ellos escogen pues son personas atractivas, van a ser personas brillantes, adineradas, gente que se cuida, gente que tiene amigos, personas que son queridas, positivas, felices, y todo esto lo van a envidiar porque existe una desalineación con ellos. Al mismo tiempo se comparan como si fueran sus iguales. Esto pasa cuando el psicópata se mimetiza contigo. Aunque no tengan las mismas cualidades, te las pueden estar fingiendo o mintiendo o asegurando que ellos son más que tú. Por ejemplo, vamos a suponer que existe una chica que es gimnasta o un chico que es gimnasta, y su pareja psicópata le dice: yo en mi juventud lo fui y mucho más famoso que tú. De hecho, tú pues no veo que tengas la corporeidad de un gimnasta de verdad como lo fui yo. Y entonces les empiezan a generar esas percepciones irreales para poder llegar a un nivel que ellos no tienen y que solo pueden generar a través de percepciones irreales. Y obviamente van a estar apoyados por amigos o familia que les van a asegurar y aseverar que eso fue cierto para que ustedes como
personas potenciales se vayan obviamente hacia abajo y al momento de hacerlos los tengan como una presa y les puedan atacar y les puedan quitar todo lo que ellos ya planearon con antelación, quitarles para poseerlos. Obviamente, pues van a ver toda esa brillantez en ustedes. Es probable que cuando estén atacados se sientan tan devaluados que hasta duden de todos sus potenciales, pero yo les pido por favor que realicen una autoinspección de sus propias vidas, de todo ese historial de logros que han tenido. Yo les voy a enseñar en videos más adelante cómo conectar con el éxito, porque realmente ustedes son personas sumamente exitosas, pero de repente se ven debilitadas por un psicópata e incluso llegan a percibir desde una manera errónea o incorrecta que ustedes son minimizados, obviamente. Al ser minimizados por un psicópata, pues van a tener una estima obviamente dañada y sus percepciones se van a modificar. Es prioritario que ustedes atiendan ese asunto de no desconectarse con su estima personal y obviamente partiendo desde percepciones reales. No queremos exagerar cayendo en ideas como las que tienen los psicópatas de autopercepciones erróneas. Vamos a basarnos en hechos y sucesos reales que los hacen ser exitosos. Cada una de las cosas que ustedes trazan en su vida es para que las obtengan, porque para eso ustedes han soñado con un futuro que ustedes van a lograr. Obviamente el psicópata pues va a hacer todo lo posible para derribar ese poder que ustedes tienen, pero lo que vamos a hacer aquí es obtener todos estos logros que ustedes que ya se habían trazado. Y obviamente desvinculados de la culpa, porque es algo muy propio de los psicópatas generarles culpa a ustedes por las cosas que obtienen. Cuando se han enfrentado a psicópatas que de repente ante sus logros personales les comienzan a decir que ya están exagerando o que están presumiendo o que tienen un logro inmerecido o que se los dieron por lástima o que obtuvieron ese gran nivel de alcances pues solo por suerte, porque están desvirtuando todo el trabajo real de percepciones reales que ustedes realizan en sus vidas. ¿Por qué? Porque el psicópata, por este daño en su tronco encefálico, pues va a tener percepciones irreales, inmodificables, de las que ustedes pues no son responsables. También es algo que denota alta estima personal, que sí pueden ser empáticos, sí está bien que quieran ayudar al psicópata a conectar con todos esos vacíos existenciales que tienen, pero no pueden ustedes darle prioridad a alguien ajeno. Recordemos que para amar al prójimo, primero tenemos que amarnos a vosotros mismos. Entonces ustedes tienen que trabajar primero con la estima personal para después quizás pues poder ayudar al psicópata. Yo les recomiendo que si el psicópata pues es parte de tu familia, lo puedas quizás ayudar. De lo contrario, es mejor que te alejes porque no es tu responsabilidad. Tú no decidiste traer al mundo a ese psicópata, tampoco decidiste darle un entorno tóxico, entonces pues no es tu responsabilidad hacerte cargo de un psicópata. Por favor, es algo prioritario que también no se vinculen con psicópatas, porque esto puede sucederle a víctimas de varios ciclos de violencia. Por ejemplo, existen personas que son violentadas en su entorno familiar y después pasan a un segundo plano donde se casan con una persona que también los violenta. Esto se les da porque tienen percepciones irreales de cuidado y protección que les están brindando estas personas, pero lo que no saben es que están cayendo en otro círculo de violencia aún mayor que el que tenían en su entorno familiar. ¿Qué hace cuando un psicópata los está dañando y ustedes no saben a quién recurrir? Y a veces recurren a personas que solamente los revictimizan, esto es decir, que los vuelven a violentar aún sabiendo que ya venían ustedes escapando de algún ciclo de violencia. Esto se da desde los entornos familiares hasta obviamente sociales e institucionales. Las acciones que se deben tomar como responsables, como ciudadanos responsables de un país, es hacer que las autoridades encargadas de prevenir o de resarcir o de cuidar a las personas que viven violencia, pues apliquen obviamente todo su trabajo bien hecho y que ustedes reciban justicia porque lo merecen. Muchas personas no suelen recurrir a la justicia porque obviamente los familiares o amigos de psicópatas, o cuando hay sociedades de muchos entornos o muchas familias psicopáticas alrededor de una persona, pues obviamente les hacen perder las fuerzas, aunado a que les aplican poca credibilidad debido a que quizás el psicópata ya haya actuado premeditadamente en contra de una persona para esclavizarla y como una red los haya ya atrapado o atorado o atado de una manera en la que no se vean liberados obviamente, o que se vean imposibilitados de recibir justicia. No obstante, siempre existe una persona cercana de confianza, o si no cuentan con ella, tienen que ir a las autoridades correspondientes. ¿Qué hacer cuando las autoridades no correspondientes no lo hacen? Bueno, pues existen varios métodos. Si ya saben, cuando están realizando fotografías o videos, existen dos maneras de manifestarlo. Esto es realizar
estos movimientos cuando se encuentren en peligro, mandarle la ubicación a un contacto que se pueda hacer responsable de ustedes para rescatarlo, llamar al 911. También existe esta cualidad de los movimientos que se hacen. A través de las manos también ustedes se pueden tomar una fotografía con un punto negro, un lunar negro en su palma, y esto les va a indicar a sus contactos que ustedes se encuentran en peligro de violencia doméstica, al igual que realizar este movimiento si ustedes se encuentran en peligro. Víctimas también denotan cierta debilidad. Existe gente que es tímida, los tipológico 2, o gente que también es muy segura como el tipológico 4, pero ambos tienen estas cualidades de bondad y benevolencia bastante altos. Es por esto que cuando tú escuchas que un psicópata está sufriendo, pues te vas a compadecer de él. Yo soy Dani Ferrer, les mando un fuerte abrazo, espero que este video te sirva de mucho.